la revolución, ¿verdad? La revolución en nuestras vidas. Y es que Cristo Jesús ha hecho una revolución en nuestras vidas. Miren, el nombre de esta predicación es El lenguaje de la fe es celestial. Nuevamente, el lenguaje de la fe es celestial. Y vamos a ver ahora en Juan capítulo 3, versículo 27. Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 27 al 36. Yo te voy a pedir que estés muy atento a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Fíjate lo que dice la bendita palabra de Dios. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado ¿de dónde? Como dice la palabra, toda buena dádiva y todo perfecto desciende de nuestro Padre del cielo. Vosotros mismos me sois testigo que dije: yo no soy el Cristo, está hablando Juan el Bautista, sino que soy enviado delante de él. Luego pone un ejemplo: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es ¿qué? Terrenal, y cosas terrenales que habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios que habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Gloria a Dios. Yo quiero que te fijes en el versículo 31 y 34, los vamos a releer. Dice: el que de arriba viene, está hablando de Cristo, es sobre todos. Y luego habla: el que es terrenal, el que es de la tierra es terrenal, y por lo tanto cosas terrenales habla. Versículo 34: pero el que Dios envió, porque el que Dios envió, las palabras de Dios ¿qué? Por eso le puse: el lenguaje de fe es un lenguaje celestial. Nosotros no somos de este mundo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y nosotros debemos de empezar a aprender a hablar el lenguaje de papá, el lenguaje celestial. Porque si nosotros, dice la palabra, venimos en el nombre de Jesús, las palabras de Dios hablamos. Pero si somos terrenales y nos estamos alimentando de lo de este mundo, ¿qué es lo que vamos a hablar? Las cosas terrenales. Lo vamos a ir desglosando poco a poquito. Yo veía que nosotros somos llamados como cristianos. Amén. ¿Por qué somos llamados cristianos? Por ahí el libro de los Hechos nos relata que el pueblo de Dios primeramente era llamado los del camino, así le decían. Pero después, por primera vez en Antioquía, fueron llamados cristianos. ¿Pero por qué cristianos? Porque creemos y seguimos la doctrina de Jesucristo. ¿Sí? Los que creen en Buda, pues son ¿qué? Budistas. Los que creen en Mahoma, pues son mahometanos. Los que creen en el Islam, pues son ¿qué? Islámicos. Gracias. Islámicos. Pero nosotros somos cristianos porque somos los seguidores ¿de quién? De Cristo. De Jesucristo. Y por lo tanto, ¿cuál debe ser nuestro lenguaje? El lenguaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo debemos de expresarnos? Como Cristo se expresaba. ¿Cómo debe de ser nuestra mente? Como la mente de Cristo.
De tal manera que si nosotros empezamos a hablar el lenguaje de la palabra, nuestra vida va a ser impactada, nuestra vida va a ser transformada y vamos a empezar a hablar el lenguaje de la fe. Vamos a empezar a hablar lo que dice la palabra de Dios, que se va a contraponer contra lo que te dice este mundo, porque este mundo está lleno de mentira, pero Dios es veraz, dice la palabra. Dios es veraz. De tal manera que esta palabra el día de hoy, si tú estás muy atento, va a causar una revolución en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar, porque vamos a estar llenando nuestro corazón y nuestra mente con la palabra de Dios. Amén. Amén. Si yo a este recipiente, hermanos, que ahorita tiene agua, le agregara Coca-Cola, líquido feo, negro, ¿verdad? Pero como nos gusta, ¿verdad? Sería un envase lleno de Coca-Cola, pero ahorita está lleno de agua. De lo que llenemos el recipiente, ese va a ser nuestro contenido. Y si nosotros lo llenamos de fe y la palabra de Dios, como Dios nos ha mandado, entonces nuestra boca, nuestra vida va a ser impactada por la palabra de Dios. Yo tuve un amigo en la infancia y íbamos a jugar juntos, nos reuníamos y demás, pero después él agarró por ahí un camino. No sé cómo practiquen ellos. Se rapan todo el cabello, se ponen unas túnicas y andan con un tamborcito ahí en el centro y todo lo demás. Y no comen carne, ellos puras verduras y llevan una vida así muy saludable en el sentido del comer y demás. Y cuando platicaba con él me hablaba con una convicción, es que mira, te hablan mucho de la salud del cuerpo, no, es que mira esto. Que a lo mejor le iba a decir ahí como Agripa, ¿verdad? Por poco me persuades, ¿verdad? Gloria a Dios. Hermanos, en el Hijo de Dios debe de haber una resolución tal de hablar con tal fe, que nuestro corazón se ensanche cuando tú hablas de Dios, que nuestro corazón se llene, que nuestra boca declare las maravillas y prodigios de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque el que viene de Dios, las palabras de Dios, ¿qué? Hablan. Pero el que es terrenal, las palabras terrenales hablan. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿De qué nos estamos llenando? ¿Qué hay en nuestro corazón? Y si había cosas terrenales hoy, en el nombre de Jesús, por medio de la palabra, nosotros vamos a cambiar. Por medio de la palabra vamos a cambiar a un lenguaje de fe, a un lenguaje de la palabra de Dios. No lo estoy viendo, pero lo creo. Todavía no lo tengo, pero en el nombre de Jesús lo declaro. Amén. Amén. La palabra de Dios nos va impregnando. Me contaba un hermano en Cristo que estaba ahí su niña con los demás primitos y todo lo demás, y por ahí un adulto le dijo a un niño, no, pues que di esta grosería, y el niño la dijo y todos se la festejaron. Pero luego le dijo a la niñita, di ahora tú esta grosería. Y la niñita dijo, no, porque eso no es de Dios y Dios me ve. ¿Cuál fue su lenguaje? Celestial. Es una niñita de la iglesia, ¿no? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque está siendo llena de la palabra de Dios. Porque está creciendo con el lenguaje de su Padre, que es un lenguaje celestial. El lenguaje de celestial es un lenguaje de fe. El que todo lo cree, el que todo lo espera y el que confía en la palabra de su papá. Amén. Así debe ser nuestro lenguaje. Gloria a Dios. Niños, ¿dónde aprendiste a hablar así? ¿Quién te enseñó? No le hemos dicho así a veces a los niños, ¿verdad? Sobre todo las maestras. ¿Quién te enseñó? Pero nuestros niños hablan la palabra. Amén. Amén. Yo recuerdo a mi hija. En una ocasión estábamos comiendo
no se los voy a antojar, ¿verdad? Nomás les digo que había cremita, ¿verdad? Entonces empezamos todos a agarrar, ¿verdad? Y el Boga y yo más gandallas, ¿verdad? Pues le echábamos de más. Y por ahí dicen, te la vas a acabar. Y dice mi hija, no hay problema, dice, porque Dios me lo vuelve a llenar. Estamos hablando de una pequeñita, pero ¿por qué hablo de esa manera? Porque ella creía firmemente que su tazoncito de crema Dios se le iba a llenar, porque eso es lo que había aprendido y porque eso es lo que le enseñó su Padre Celestial a hablar. Y no dudaba en eso, porque creía firmemente la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios nos enseña que debemos de ser como niños, que no dudemos, sino que creamos el lenguaje de la fe, que es el lenguaje celestial, el lenguaje de la sanidad, el lenguaje de la vida. La palabra de Dios imparte vida en sí misma. Jesús dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son ¿qué? Vida. De tal manera que si tu lenguaje es el lenguaje de la palabra de Dios, cuando tú hables vas a estar impartiendo vida. Amén. Vas a estar impartiendo vida, porque vas a estar hablando lo que Jesucristo nuestro Señor nos enseñó mientras de que estuvo aquí en la tierra. Y ahora nosotros somos enseñados a través de su Espíritu Santo a testificar y hablar el lenguaje de la fe. Por eso todo lo que sea contrario a la fe no conviene que salga de nuestra boca. Decláralo en el nombre de Jesús. Yo te quiero llevar a 1 Corintios, no pierdas el texto con el que empezamos, nuestro texto base. Y te quiero llevar a 1 Corintios, capítulo 15. Versículo 45. Corintios capítulo 15, versículo 45 al 49. Gloria a Dios. 1 Corintios 15, del 45 al 49. Fíjate y ponte muy atento. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, se está refiriendo a Cristo, espíritu ¿qué? Vivificante. De tal manera que Cristo en nuestro corazón los vivifica. Acuérdate siempre de eso. Te trae vida. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. Dios formó al hombre de la tierra y después sopló en él aliento de vida, su espíritu. Amén. A eso se está refiriendo. Dice, el primer hombre es ¿de dónde? De la tierra, terrenal. El segundo hombre, y especifica quién es el segundo hombre para que no quede lugar a dudas, que es el Señor, ¿es de dónde? Del cielo. ¿Cuál el terrenal? También los terrenales. Pero ¿cuál el celestial? ¿También qué? Ahora fíjate lo que dice el versículo 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Hermanos, aquí nos habla de una transformación en cuerpos glorificados cuando Cristo Jesús venga por su iglesia. Pero también nos habla, por decirlo en términos modernos, que el ADN de Dios, el ADN de nuestro Señor Jesucristo, su sustancia, está en cada uno de los hijos de Dios que hemos sido redimidos por la sangre preciosa del Cordero. Por eso somos depósito de gracia. Por eso somos atraídos por la palabra de Dios. Dice, así como hemos traído la imagen del terrenal. ¿Por qué? Porque la palabra dice que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, porque la paga del pecado es muerte. Estábamos muertos, pero como Cristo resucitó, nos dio vida.
Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y creímos en su sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, vino Cristo a morar en nuestros corazones. Y Cristo es ¿qué? Espíritu ¿qué? Vivificante, y nos dio vida. Por eso dice: aquellos que antes estaban muertos, hoy han venido a vida. Dice: y como trajimos, te fijas que dice tiempo pasado, trajimos la imagen del terrenal, del primer Adán, en cuanto a su naturaleza pecaminosa, dice: traeremos también la imagen del celestial. Va a quedar más confirmado a través de los diferentes textos que te voy a estar leyendo. Pero yo te quiero llevar, mi amado hermano, a que sepas que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Es celestial, porque Cristo Jesús nos ha llevado a que seamos pregonadores de su palabra en fe, en un lenguaje de fe, en un lenguaje celestial. ¿Quién te convenció a ti de aceptar a Cristo como Salvador? ¿La persona que te habló? No, te aseguro que fue Cristo Jesús hablando a través de esa persona. Las palabras de fe. Y te aseguro que te dijo: no te preocupes, Dios te va a ayudar en tu problema. Y te aseguro que te dijo: si estás vacío, Dios te va a llenar. Mira, Dios te va a sanar si estás enfermo. ¿Qué estaba hablando? Estaba hablando un lenguaje de fe, un lenguaje celestial, un lenguaje que no procede de este mundo porque fuera corruptible, sino un lenguaje celestial al cual nosotros estamos llamados a declarar. Por eso te digo que esto va a causar una revolución en nuestras vidas, porque ya no tenemos que hablar de la manera que hablábamos antes, sino ahora tenemos que hablar el lenguaje de la fe. Y quizá para el mundo seamos locos. Mira estos locos, lo que dicen, lo que declaran, pues que no están viendo la situación. Pero para nosotros es poder de Dios, para nosotros es fe. Yo sé que la palabra va a transformar. Mira, vamos allá a Efesios capítulo 1, Efesios 1, versículo 3 al 7. ¿Ya lo tienes? Efesios 3. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 7. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienes? Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, con un propósito, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hemos sido perdonados por la sangre de Cristo. Pero yo quiero que te fijes en el versículo 3. Dice: quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahí está la bendición de Dios, en los lugares celestiales. Pero ahora déjame decirte dónde Cristo Jesús nos ha llevado. Efesios capítulo 2, versículo 1. Aquí viene a confirmarse lo que te decía, mi amado hermano. Si algo yo te puedo decir, debe de estar en la palabra de Dios, porque no es la doctrina del pastor, es la doctrina de Jesucristo nuestro Señor, es el evangelio de Dios. Dice: y Él se está refiriendo a Jesús, y Él os dio vida. ¿A quién? A nosotros. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahí está lo que te decía, Cristo Jesús nos dio vida cuando estábamos muertos. Aquí la palabra dice que estábamos muertos porque estábamos en delitos y pecados.
en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia. Qué feo. Pero si te fijas, todos estos verbos están en pasado. Dice, en los cuales anduvisteis, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero nosotros no somos hijos de desobediencia. Nosotros somos hijos de obediencia a Dios. Amén. Dice, entre los cuales todos nosotros vivimos, ¿en dónde? En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Por qué? Porque el hombre terrenal se alimenta de lo terrenal, y por lo tanto lo terrenal trae desobediencia, trae muerte. Pero eso éramos en otro tiempo. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Dile a tu hermano, pero Dios, que es rico en misericordia. Dile, declárale. No te apenes, amén. Si te da pena testificarle a tu hermano que está aquí al lado, no, imagínate afuera. Gloria a Dios. Dile, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Juan 3:16. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio ¿qué? Vida juntamente con Cristo. Por eso les digo que porque Cristo resucitó, también nosotros fuimos insertados en ese poder de resurrección para vida. Amén. De hecho, cuando somos bautizados, somos sumergidos, simbolizando muerte. Pero cuando somos sacados del agua, somos simbolizados, resucitados juntamente con Cristo a una nueva vida. Por gracia sois salvos. Versículo 6. Y juntamente con Él, ¿qué? Y asimismo nos hizo sentar ¿en dónde? Con Cristo Jesús. Y asimismo nos hizo sentar ¿en dónde? Ese verbo de sentar está en pasado o presente. ¿Dónde estamos sentados? ¿Y dónde están las bendiciones de Dios? En los lugares celestiales. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Dónde estamos nosotros sentados? Juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Por eso es que nuestra palabra, nuestra fe, está fundada en Jesucristo nuestro Señor. Y aunque éramos en otro tiempo por naturaleza hijos de desobediencia, hoy Cristo Jesús, por su sangre preciosa y por su gran amor con que nos amó, y no por nuestras obras de justicia, sino por sus muchas misericordias, nos hizo trasladar a lugares celestiales. Y aunque estamos aquí, estamos con el Señor, en el Señor. Y porque Cristo está en los lugares celestiales, nosotros estamos en Él y somos bendecidos. Por eso nuestro lenguaje debe ser el lenguaje celestial, el lenguaje que cree. Ponte a declarar la palabra de Dios para que veas lo que sucede. Yo lo he empezado a declarar y me ha sorprendido. Ha sido espiritual. Deja aterrizártelo en algo material. Un asunto que ya había tiempo que no me pagaban y yo no traía ya nada. Y yo decía, Señor. Una vez la persona me dejó plantado. La segunda vez no llegó. La tercera vez fue, pero me dijo, ¿sabes qué? Nomás vengo a disculparme, no traigo. Y era la cuarta vez y decía, Señor, ahora sí yo ocupo para el chivo, para el nombre de Jesús. ¿Verdad? Y recuerdo que yo dije, bueno, estoy sentado en los lugares celestiales. Yo digo, en el nombre de Jesús, esta persona hoy paga. Porque Señor, tú sabes que necesito esa economía. Y en el nombre de Cristo lo declaro. Y llegó la persona y me dijo, mira, ya casi llegan. Serán las 2 de la tarde, 2:30.
3, 3:30, y a las 4 nos cerraban el lugar de donde se iba a hacer el pago. Faltando 10 minutos para las 4, llegó la economía. Pero yo en todo momento estuve en calma, porque yo ya había declarado y había creído por la fe que estaba sentado en los lugares celestiales y que Dios había quitado todo aquello que había impedido que a mí llegara esa economía. ¿Por qué? Porque creí en la palabra de Dios y porque lo declaré con mi boca. Algo muy práctico a lo que yo te quiero llevar. Recuerdo que me iba a tocar compartir en una célula y yo llegué con un dolor de estómago bien tremendo. También así fue el pozole que me comí, ¿verdad? Pero gloria a Dios. Bueno, yo eso se lo atribuyo, ¿verdad? Y pues con malestar predicar y que gloria a Dios. Y recuerdo que mientras era la alabanza dije: Señor, en tu nombre, ¿verdad? Soy sano. Cuando empecé a predicar, hermano, yo ya me sentía perfectamente. ¿Por qué? Porque tenemos que enseñarnos a hablar el lenguaje de la fe. Y si eso había hecho Dios conmigo, bien rico, una persona estaba ahí, ay, me duele la cabeza, digo, va a ser sana en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Dije, si lo hizo conmigo, lo va a hacer también con ella, porque también es su hija. Y porque tenemos fe, y es el lenguaje celestial. Pero a veces nos ponemos a pensar, ¿y si no pasa? ¿Y si quedo mal? Entonces lo estás haciendo en tus fuerzas. El que lo hace primeramente es Cristo Jesús. Pero nosotros estamos obligados a declarar el lenguaje de la fe, el lenguaje celestial. Amén. Amén. Porque nosotros no somos alimentados de las cosas de este mundo, sino que Cristo nos resucitó, dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso es porque antes de conocer a Cristo decía, yo me sentía no medio, me sentía completamente muerto. Para mí era lo mismo vivir que morir. Para mí era igual un lunes que un viernes. Bueno, a veces el lunes me sentí un poquito más mal, no sé por qué. Yo creo que porque era el primer día para la chamba, ¿no? Pero no me importaba. Estaba muerto literalmente, en vida. Pero vino Cristo Jesús y su Espíritu le impartió vida a mi espíritu. Y su palabra impartió vida a mi vida. Y para mí cada día, el día de hoy, es diferente. Y cada día trae cosas buenas. Y cuando vienen días malos me fortalezco en el Señor, me pongo la armadura de Cristo Jesús y adelante, porque yo estoy llamado a creer en el Señor. Yo estoy llamado a creer en su palabra, porque la nueva naturaleza que Dios ha depositado en nosotros está llamada a creer. Porque la nueva naturaleza que Dios ha depositado en nosotros, predicábamos el viernes, está llamada a triunfar. Todo para ser vencedores. Más que vencedores en Cristo Jesús. Pero tenemos que enseñarnos a hablar el lenguaje de la fe. Dios se va a agradar. Mira, al principio cuesta trabajo. Al principio cuesta trabajo. Tenemos que enseñarnos a hablar el lenguaje de la palabra de Dios, el lenguaje celestial. Fíjate en un niño cómo es. Empieza a aprender el lenguaje y empieza a decir palabras entrecortadas. Empieza a balbucear. Y a veces se equivoca, dice una palabra, ¿verdad?, por otra. Hay una alabanza, bueno, pero ya de esas viejitas, que dice, aunque no marche la infantería, ¿verdad? Y mi hija decía, aunque no marche la infantería, tortillería, decía, tortillería. Gloria a Dios, ¿verdad? Y luego hay otra alabanza que dice, glorifiquen al Señor, glorifiquen al Señor, glorifícate, Señor. Y ella decía, no le piquen al Señor. Y yo decía, hija, eso no.
Pero ella lo cantaba con todo su corazón. Bueno, me valoré a mis hijos y a mi esposa, pero pues de qué más hablamos. Pero eso no quiere decir que en ese momento que no sabía hablar las palabras como eran, que no iba a tener un lenguaje fluido. De hecho tenía problemas con pronunciar las palabras con R. Mi familia que está aquí sabe. Pero ahora habla por la gloria de Dios perfectamente. Eso quiere decir, nosotros a veces vamos a tratar, porque ahora en nuestra mente Dios está poniendo la semilla de hablar con fe, la palabra de fe, como Jesús siempre la habló. Y a veces nos vamos a equivocar. Ay, caray, ya me estoy hablando con fe, ¿verdad? No, hija, de seguro me van a correr, ¿verdad? Ay, ya no estoy hablando con fe. No quiere decir que no lleguemos a alcanzar lo que Dios ha propuesto para nuestras vidas. ¿Sí me estoy explicando? ¿Amén? Nos vamos a resbalar, hermanos, pero no quiere decir que no aprendamos a hacerlo. Un niño cuando empieza a caminar, por el hecho de que se caiga, no quiere decir que nunca va a caminar. Ese niño puede ser campeón de atletismo, pero tuvo un proceso. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debe de haber un proceso. Pero hoy es el primer día en el cual nuestro lenguaje va a cambiar de ser un lenguaje terrenal a ser un lenguaje de fe en Cristo Jesús, de ser un lenguaje de tinieblas a ser un lenguaje de luz en Jesucristo nuestro Señor, de ser un lenguaje de duda a ser un lenguaje de eterna integridad en Jesucristo nuestro Señor. Porque nosotros no somos terrenales, somos alimentados de lo espiritual, de lo celestial, del Espíritu vivificante de Cristo Jesús. Porque ya no estamos muertos en los delitos y pecados, ahora tenemos vida y vida en abundancia en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por eso nosotros hablamos la palabra que procede de Dios, que es viva y eficaz en sí misma. Tú encárgate de declarar la palabra de Dios, que la palabra de Dios ahorita cumple su propósito, que la palabra de Dios ahorita se defiende. Amén. Deja que la palabra fluya. Colosenses capítulo 3. Dios lo explica de otra manera, pero ahora los Colosenses. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 10. No te pierdas, porque ahora vamos a una parte fundamental. Colosenses 3, versículo del 1 al 10. Entonces, ¿estamos conscientes que resucitamos juntamente con Cristo? Que ya no estábamos muertos. Ya no estamos muertos. Por eso dicen, fuimos a ver la película de los muertos vivientes y decimos, chis. Pero sí hay muertos vivientes, ¿sí? Aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Pero nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón y somos resucitados. Y solamente por fe en Jesús. Dice la palabra de Dios: si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Tú resucitaste con Cristo? Amén. A ver, hasta que no estés bien convencido, ¿tú resucitaste con Cristo? Amén. Entonces aquí dice Dios: busca las cosas de arriba. Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Y dónde estamos sentados nosotros? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Poner la mirada ¿en dónde? ¿No en dónde? Porque si la ponemos en las cosas de la tierra, vamos a hablar de las cosas terrenales. Pero si la ponemos la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo Jesús, vamos a hablar de las cosas celestiales. Amén. A mí me han dicho mis amigos con los que antes me juntaba: ay no, tú nada más nos quieres hablar de Dios. Tú no te sabes otra más que hablarnos de Jesucristo. Gloria a Dios, a mí me da gozo. Tú ya estás bien fanático. Aleluya. Ya te lavaron el cerebro. Cuando no más el cerebro, Cristo Jesús me lavó todo. Amén. A la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra mirada debe estar en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Porque cuando ponemos la mirada en las cosas de la tierra, traen aflicción, traen opresión,
Porque empezamos a ver las circunstancias y decimos: no vamos a poder, no vamos a avanzar, no me va a alcanzar. Porque lo estamos poniendo de acuerdo a nuestras propias fuerzas. Pero si juntamente con Cristo hemos resucitado, ponemos nuestra mirada en el que todo lo puede, en el que hizo el cielo y la tierra, Amén. en el que creó todo el universo y nos creó también a nosotros. Y entonces nuestra óptica de ver las cosas es diferente. Hay una anécdota que dice que estaba un hombre platicando con otro y le decía: mira, yo tengo un problema así de grande como esa montaña, está grandísimo, no voy a poder contra ese problema. Y le decía: oye, ¿y si te subo más? Y entonces escuchó Dios y empezó a elevarlo, y empezó a elevarlo, y empezó a elevarlo hasta las nubes. Es una metáfora, vamos a ver. Aunque Dios sí lo ha hecho, Pablo fue arrancado hasta el tercer cielo. Empezó a elevarlo. Y entonces le dijo: a ver, ahora mira tu problema. Señor, es una montaña, pero se ve como una piedrita. Ya no lo veo grande, ahora lo veo bien chiquito. Dice: es porque ahora lo estás viendo, dice, desde los lugares celestiales. Y si ahí estamos sentados, hermanos, debemos de empezar a tener la óptica de Dios, la visión de Dios y el lenguaje de Dios, para empezar a ver todas aquellas cosas que antes veíamos insuperables, que ahora todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece. Esa declaración es una declaración de fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una declaración de fe. Es una declaración de fe. Y cuando tú la declaras, estás hablando el lenguaje de Dios. ¿Para cuántos ha sido de bendición ese texto? Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Levanta tu mano. ¿Sabes por qué? Porque es el lenguaje de Dios. Esas palabras son palabras de Dios. Y las palabras de Dios traen vida. La palabra de Dios no duda, solamente cree. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir. ¿Dónde nos quedamos? Aleluya. Dice: porque habéis muerto. Aquí habla: oh, pues, pastor, no que habíamos vivido y que ya no éramos muertos y ahora habéis muerto. ¿Cómo está eso? No te confundes. Porque habéis muerto. Morimos a las cosas terrenales, morimos a nuestros egos, morimos a nuestras vanaglorias, morimos a lo que le gusta a esta carne. Amén. A eso es a lo que morimos. ¿Sí? Dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está con Cristo en Dios, dentro de Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, aquí está haciendo una clara alusión a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por lo tanto, aquí nos dice: haced morir pues ¿lo qué? Lo terrenal. Otra vez, estamos en la tierra, pero no somos de la tierra. Haz morir lo terrenal en ti, para que lo espiritual se manifieste. Por eso Juan, cuando empezamos, decía: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Porque mientras José Luis, soy su servidor, ¿verdad? José Luis, mucho gusto. Para que cuando José Luis mengüe, Cristo que está dentro de José Luis crezca. El único que puede manifestar, el único que puede limitar la manifestación de Dios en nosotros es nosotros mismos, cuando no hacemos morir en nosotros lo terrenal. El único que puede limitar la manifestación de Dios en nosotros somos nosotros mismos, cuando no hacemos morir en nosotros lo terrenal. Y aquí nos dice: ¿qué es lo terrenal? Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Y nos dice una lista tremenda: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es ¿qué? Idolatría. Todos estos pecados son comparados a la idolatría. Dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero ¿te acuerdas lo que nos dice el otro texto que leímos? Vosotros en otro tiempo eras hijos de desobediencia. En otro tiempo. Por eso no podemos volver atrás.
Por eso no podemos volver al viejo hombre. Dice, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y otra vez nos da otra lista: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. ¿Cuál debe ser nuestro lenguaje? El celestial. Las palabras deshonestas de nuestra boca es un lenguaje terrenal. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. Eso era antes, el viejo hombre. Amén. Cuando dice despojados del viejo hombre, cuidado, hermanas, no estén diciendo, ya ves viejo, me tengo que despojar de ti. No, de eso no se está refiriendo. De eso no se refiere, hermanos. Dice, habiendo despojados del viejo hombre, esto es, el que estaba involucrado en todas esas cosas, en la terrenal. Dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y quiero hacer énfasis en dos palabras en este versículo. Dice, conforme a la imagen del que lo creó. Fuimos creados conforme a la imagen y semejanza de Dios. Y cuando habla de imagen, viene del griego charácter, que significa carácter. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Dios quiere que en nosotros, en cada uno de sus hijos, se manifieste el carácter de Jesucristo. Su amor, su paz, su paciencia, su lenguaje de fe. Amén. Conforme a la imagen del que lo creó. Pregunta: ¿Dios Padre Todopoderoso tiene imagen? Dice la palabra de Dios que Dios es espíritu, no tiene imagen. Cuando se refiere a imagen del que lo creó, se está refiriendo carácter, al carácter en Cristo Jesús. La imagen que nosotros tenemos de Dios es Jesucristo nuestro Señor, porque Él le dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es la imagen misma del Dios invisible. ¿Amén? Así lo declara Colosenses. Entonces aquí dice, conforme a la imagen del que lo creó. Dile a tu hermano que está a un lado de ti, tú estás llamado a ser conforme al carácter de Dios. Cuando a mí me dijeron eso, dije, ¿quién yo? De seguro es para el del otro lado, yo no. No, sí, tú, hermano. Le digo, es que tú no me conoces. Tú me ves aquí bien guapo, bañadito, ¿verdad? Pero tú no me conoces bien. Pero aquí dice la palabra de Dios, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí la palabra renovando es un verbo que está en presente perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que se va perfeccionando día con día. ¿Qué quiere decir? Que nuestra renovación es diariamente. Que nuestra renovación debe ser diariamente, porque las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Y nuestra renovación de nuestro entendimiento debe ser diariamente. No es algo que sucedió y ahí quedó, sino que diariamente, a través de su Espíritu Santo, a través del lenguaje de la fe, a través de la imagen de Cristo en nuestros corazones, nuestra mente se va renovando cada día. Una persona, un hermano que habla el lenguaje de Cristo Jesús, está siendo renovado por la palabra de Dios. Ponte a pensar un poquito. ¿Cuáles eran tus anhelos antes de que conocieras a Cristo? ¿Cuáles eran tus pláticas antes de que conocieras a Cristo? ¿Cuál era tu manera de comportarte? ¿Cuáles eran tus metas antes de conocer a Dios? ¿Verdad que han cambiado? ¿Verdad que han cambiado? ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es viva y te ha ido renovando y te ha ido transformando y nos ha hecho comprender que como hijos de Dios estamos llamados a hablar el lenguaje de la fe en Cristo Jesús. Amén. Fuimos resucitados juntamente con Cristo. Filipenses, ya casi terminamos. Filipenses capítulo 3.
Filipenses capítulo 3, versículo 7. Esto no sucedió solamente en nosotros, también sucedió en Pedro, también sucedió en Pablo, en cada uno de los discípulos. Pero fíjate lo que escribió Pablo a los filipenses. Este texto para mí ha sido un baluarte de fe para mi vida, una ancla firme. Fíjate bien lo que dice. ¿Por qué? Porque antes Pablo era terrenal. Fíjate lo que dice. Y yo sé que tú te vas a identificar con estas palabras. Filipenses 3:7. ¿Ya lo tienes? Dice Pablo: ¿cuántas cosas para mí eran para mí ganancia? ¿Cuántas cosas para ti eran ganancia? Yo decía, ay no, el domingo es el único día que descanso, irme a meter ahí 3 horas. Me decía mi esposa, ándale, vamos a que escuches la palabra de Dios. Ay, voy a gastar 3 horas. Cuando yo en realidad era una inversión y que paga dividendos eternos. Amén. ¿Cuántas cosas para mí eran ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Jesucristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y luego dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si en otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. En el nombre de Jesús. Pero en aquello a que hemos llegado, sintamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora os digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Solo piensan en lo que, solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo decía, ¿cuántas cosas para mí eran ganancia? Dice, pero ahora las tengo todo por pérdida, dice, porque he encontrado algo más grande, a Jesucristo nuestro Señor. ¿Recuerdas la parábola de la perla de gran precio? Aquel hombre mercader que le llega la perla y dice que vende todo con tal de obtener aquella perla de gran precio. O la parábola del tesoro escondido, donde dice que un hombre encuentra un tesoro en un terreno, lo esconde, va y vende todo lo que tiene para comprar aquel terreno. Así es lo que sucedió en la vida de Pablo. Dice, todo lo que para mí era ganancia ahora lo tengo por basura, por la excelencia de Cristo Jesús. Dice, porque he encontrado hombres en este mundo
que dicen: su fin será de perdición, versículo 19, cuyo Dios es el vientre. Déjenme explicarles un poquito esto. En aquel tiempo había muchas corrientes filosóficas también, y había una corriente que te enseñaba que tú debías de darle al cuerpo lo que el cuerpo quisiera. Entonces dicen: cuyo Dios es el vientre. Le decían: tú comes, sáciate, haz lo que tú quieras, no hay ningún problema. Dios nos trajo a este mundo para gozar y para vivir la vida, ¿verdad? Y cualquier semejanza con ahora la actualidad es mera coincidencia, pero eso decían en aquel tiempo. Pero dice aquí la palabra de Dios, dice: cuya gloria será su vergüenza, porque solo piensan ¿en qué? En lo terrenal. Su lenguaje es terrenal, sus acciones son terrenales, su pensamiento es terrenal. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo, el lenguaje de la fe, el pensamiento de Dios, la palabra de Dios que vivifica, el poder de Dios. Dice más: nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿De qué ciudadanía eres, Jonathan? ¿Celestial? ¿No eres mexicano? El otro día me enseñaste tu pasaporte. Gloria a Dios. Estás ilegal, brother. Hablas con la migra. Gloria a Dios. Nuestra ciudadanía es celestial. ¿Dónde estamos sentados? En los lugares celestiales, con Cristo Jesús. ¿Dónde están nuestras bendiciones? Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nuestro lenguaje, ¿cómo es? El lenguaje de la fe. Vamos aterrizando esto. Santiago, capítulo 3, versículo 13. La palabra de Dios es la que nos va a transformar, hermanos. Santiago, Santiago 3, 13. Después de Hebreos, Santiago 3, 13. Gloria a Dios. Te fijas que actualmente se están utilizando mucho los famosos test, no sé cómo se pronuncia test. ¿Cuestionario es? ¿Cuestionarios? Gloria a Dios. Que ya tengo al interventor de la Secretaría de Gobernación. Ay, gloria a Dios. ¿Verdad? No, mi hermano Víctor, que siempre me ayuda. Gloria a Dios. Entonces, test, ¿verdad? Yo imaginaba que era un puño de limón, ¿verdad? Hierbabuena, pero no, son test. Gloria a Dios. Y te dicen este test o este cuestionario para saber cómo andas tú o algo así, ¿no? Yo esto lo veo como un cuestionario donde Dios nos dice: mira, ¿estás usando lo terrenal o estás usando lo celestial? Fíjate lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Crees que somos sabios y entendidos? Dice: entonces eso se va a manifestar. Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Cuando hablamos algo pero lo negamos con nuestros actos, entonces no estamos siendo sabios, no estamos siendo congruentes y menos asertivos, porque con la boca declaramos una cosa pero nuestras acciones hacen otra. Señor, yo confío en ti, Señor, que tú me vas a bendecir y me vas a prosperar y me vas a dar lo necesario para ese nuevo auto, ¿verdad? O para esa nueva casa y todo lo demás. Amén, gloria a Dios. Es bueno, es un lenguaje de fe. Hermano, porque ya no ha venido los domingos. Es que, pastor, estoy trabajando los domingos. También los domingos estoy trabajando. Están declarando, pero con los actos estamos haciendo otra cosa. Debe de ir acompañado de la misma manera. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos que creer. Mira, no estoy en contra de los medicamentos. Si te duele tu cabeza, échate una aspirina o dos, pero antes ora al Señor. Amén. Deja darte un testimonio en el nombre de Jesús. Como por ahí de estos días lluviosos me empezó una gripa y me empezó a doler primeramente la nariz y estaba bien mormado. Y yo, por fe, en el nombre de Jesús, orando, ¿verdad?
me tomo mis pastillas cuando estoy enfermo y todo lo demás, pero en esta ocasión Dios me llamaba a que confiara en Él. Un día, 2 días, y yo, Señor, yo sigo confiando en Ti, en el nombre de Jesús. No quiere decir que tú lo hagas, yo quiero decirte, hermano, que en ocasiones Dios te mueve a que obres en fe. Segundo día, Señor, yo confío en Ti, y como que el enemigo dijo, sí, pues ahora ahí te va doble. Me empezaron a doler los oídos, tenían unas punzadas que aleluya. Ay, Señor, ay, yo creo que si voy con el médico, fue mi carne, ¿verdad? No entendí bien. Me empezaron a doler los oídos y dije, ya se me pasó la infección en los oídos por negligente. Y ahí había esa lucha, pero yo seguía confiando, algo dentro de mí me decía, confía. El día de ayer, hermano, ya me dolía la garganta, sentí así piquetes y dije, no, pues el lunes sí voy, ¿verdad? Pero ayer en la noche, hermano, después de las actividades de aquí, fui y me eché un baño. Después de que me bañé, hermano, yo me siento, no me duelen los oídos, no me duele la garganta, no estoy mormado, estoy sano en el nombre de Jesús. Amén. Fue lo que pasó. ¿Por qué te lo estoy platicando? Porque yo quiero que tú tomes fe de la palabra de Dios y que actúes conforme a la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra, aquí dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención, yo investigué en el diccionario esta palabra porque yo no la entendía. Contención significa contener, reprimir, estar en pleito, tener litigio con otra persona. Dice aquí la palabra de Dios. Pero si tú tienes todavía celos amargos, si todavía en ti hay contención, pleito, litigio, en tu corazón, no te jactes ni mientas contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino ¿de dónde? De lo terrenal, y es animal y diabólica. Qué triste sería, mi amado hermano, que nosotros estuviésemos aquí cada domingo escuchando la palabra de Dios y no vivamos la palabra de Dios, porque sería engañarnos a nosotros mismos solamente. Y Dios nos ha llamado a crecimiento. Debemos de crecer no solamente en número, debemos de crecer también espiritualmente y en madurez, dejar de ser niños espirituales para ser adultos espirituales. Amén. Entonces, si en nuestro corazón hay celos amargos, si en nuestro corazón todavía hay pleito, no digamos ni mintamos contra la verdad. Dice, porque donde hay celos y litigio, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Es el fruto. Eso es lo que engendra la amargura, los celos. Ese es el fruto. Perturbación y obras perversas. Una cosa lleva a otra. Pero aquí siempre está la palabra de Dios, dice. Pero la sabiduría, ¿qué es de dónde? De lo alto. La sabiduría, ¿qué es de lo alto? De los lugares celestiales donde estamos nosotros. Es primeramente, ¿qué? Pura. Y son los frutos que debe de haber en el Hijo de Dios. Puro, transparente, firme, pacífica. Después, pacífica, amable, buena, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Por lo tanto, si hay celos amargos y litigio, se quitan en el nombre de Jesús. Hoy perdonamos, hoy entregamos todo eso y pedimos a Dios la sabiduría que viene de lo alto. Dice el mismo libro de Santiago, si alguien está falto de sabiduría, pídasela a Dios, porque Dios da sin medida. Amén. Entonces le vamos a pedir la sabiduría a Dios, y esa sabiduría va a traer paz a nuestras vidas, benignidad, amabilidad. Amén. Hija, ¿dónde dejaste mi camisa? Aquí está, mi Señor, planchadito. Aleluya. Gloria a Dios.
No sé, ahí búscala, ¿verdad? Diario la tienes ahí aventada. Yo no le sigo. Hijo, ¿cómo te fue hoy, verdad? Muy bien, mi amor, aquí está tu gasto. ¿Te fijas? Amable, eso es ser amable. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? Ay, no te sabes de otra. Nomás a mí me pides. Hermano, pues a quién más debe pedirle. Ni modo que al vecino. ¿Sí? Gloria a Dios, ya me estoy saliendo a otro lado, pero eso fue para los matrimonios. Amén, amable. Gloria a Dios. Todo eso, la palabra de Dios nos enseña muchas cosas. Último versículo, Juan capítulo 8, versículo 43. Así le decía a Sara a Abraham: Sara, aquí estoy, mi Señor. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Mira, el lenguaje del amor es el lenguaje de Dios, es el lenguaje celestial. Amén. Y nosotros estamos llamados a hablar un lenguaje celestial. Fíjate, ponía unos ejemplos aquí, ya se me estaba pasando, de lo que es el lenguaje celestial. Las palabras impactan y transforman. Don Quijote, el que ha leído el Quijote de la Mancha, llega un momento en el que llega ahí a un lugar y ahí está la Dulcinea. Pero la Dulcinea era una mujer fea, era una mujer de hecho de la vida galante, ¿verdad? Prostituta y todo lo demás. Pero cuando llega aquel Quijote, ¿verdad? Hace reverencia, ¿verdad? ¿Cómo estás, mi amada Dulcinea? Oh, mujer hermoso parecer y bello andar. Y aquella mujer decía: ¿qué onda con que no ha visto mi bendición, todo lo demás? ¿Y sabes qué? Esa mujer fue transformada por el poder de las palabras de como le hablaba el Quijote. Amén. El Quijote fue basado en la palabra de Dios, ¿eh? Muchas de las cosas que ahí están en la palabra de Dios. Jesucristo, ¿cómo le habló a aquella mujer adúltera? Ni yo te condeno, hija, vete, no peques más. Te digas que el lenguaje celestial transforma. En mi profesión me ha tocado platicar con mujeres, con varones, y me han dicho: mire, yo me quiero divorciar, dice, porque pues me pegaba, ¿verdad? Me cargaba la mano y me tundía, ¿verdad? Y dice: pero ¿sabe qué era lo que más me dolía? Y yo decía: no, pues de seguro cuando le daba con el puño cerrado, ¿verdad? Dijo: no, dice, lo que más me herían eran sus palabras. Y me impactó eso. ¿Por qué? Porque era un lenguaje terrenal. Dice: esas son las que más me dieron mi corazón. Esas son las que más me marcaron. Por eso nosotros, como hijos de Dios, debemos de hablar palabras de fe, porque son las que van a impactar, a transformar vidas y a dejar una huella hermosa. ¿Cómo quieres ser recordado cuando el Señor nos llame a su presencia? Mi padre fue un buen hombre, un siervo de Dios, siempre nos habló la palabra, siempre nos guió en el buen camino. Amén. Otro epitafio: aquí yaces bien, tú descansas y nosotros también. ¿Verdad que no? Ese no. O el de la esposa: Pancho, por primera vez voy a saber dónde vas a pasar la noche. ¿Cómo debemos de ser nosotros? Un lenguaje de amor. Somos como esponjas, dicen, los niños son como esponjas. De lo que oyen, de eso empiezan a absorber. Y eso, si las exprimes, pues de eso van a salir. Vamos a hablar del lenguaje de la fe. Juan capítulo 8, versículo 43. Juan 8, 43. Un solo versículo. Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 43. ¿Lo tienes ahí? Jesús dijo estas palabras:
Les estaba hablando precisamente a los judíos, y los judíos les estaban diario atacando a Jesús. Y Jesús le decía: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Sabes por qué? Porque Jesús hablaba un lenguaje de fe y ellos no podían entender. Ellos no podían entender. Cuando Jesús les hablaba un lenguaje de fe, no podían entender. Pero nosotros sí lo entendemos, porque hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Amén. Debemos de entender el lenguaje celestial. Fíjate cómo es el lenguaje con el que nosotros tenemos que hablar. Y con esto finalizamos. Yo le voy a pedir a mi hermana Isabel que nos lea Juan capítulo 4 versículo 14. Juan 4, 14. Gloria a Dios. Prepárese con su Biblia, Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermana. Dios le bendice. Dice Jesús: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer samaritana en primera instancia no entendía, le decía: sí, Señor, dame de esa agua para que no tenga que venir yo diariamente a este pozo a sacar del agua. ¿Cómo no entendéis mis palabras? ¿Estaba entendiendo las palabras de Jesús? No, porque Jesús estaba hablando un lenguaje de fe, un lenguaje celestial, pero nosotros sí las entendemos. Se estaba refiriendo al agua viva que solamente Él puede dar, y ese lenguaje es el que nosotros vamos a hablar. Juan capítulo 4 versículo 34. Hermana Laurita, si es tan amable. Juan 4, 34. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Gloria a Dios. Ese es un lenguaje de fe. Mira, yo hasta hace tiempo, no hace mucho, pero hasta hace tiempo, yo siempre traía ese dicho de: no, primero comer que ser cristianos. ¿Verdad? ¿Sí se nota? Aleluya. Hasta por ahí una hermana una vez me dijo: ¿verdad, pastor? Que primero comer que ser cristianos. Y yo dije: no, sí, hermano, véngase ese pollo, ¿verdad? Venga a tu reino. Gloria a Dios. Pero fíjate lo que decía Jesús, un lenguaje de fe. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál era ese lenguaje? Un lenguaje de fe que su padre le había enseñado a Jesucristo y lo estaba declarando. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 17:4. Juan 17:4. ¿Quién me ayuda? ¿Quién dijo yo? Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Gloria a Dios. Qué hermoso que cada uno de nosotros podamos decir las palabras que Jesús dijo. Mi comida es que haga ¿qué? La obra para el cual Dios nos envió. Y después, cuando Jesucristo estaba próximo a ser crucificado, dijo estas palabras: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Padre, la obra que me diste que hiciese, la he terminado. Así dijo Jesús. Y así vamos a decir cada uno de nosotros. Juan 5:17. Juan 5:17. Aquí es más rápido por la computadora. Juan 5:17. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Amén. Y como Dios siempre está trabajando, pues también nosotros, en el nombre de Jesús. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Un lenguaje celestial.
Aleluya. Juan 7:16. Son puras palabras de Jesús para que veas el lenguaje. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. A mí me han dicho: pastor, ¿y aquí en esta iglesia qué doctrina tienen? Yo les digo: pues la de Jesucristo, o hay otra. ¿Qué doctrina tienen? Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Las palabras que venían y dijo nuestro Señor Jesucristo son las que Él escuchó con su Padre Celestial y son las que enseñó. ¿Cuál va a ser nuestro lenguaje? No el lenguaje de una doctrina, no el lenguaje de una denominación, es el lenguaje de la palabra de Dios, el lenguaje de la fe. Amén. Juan 8:29. Este texto está muy bonito, Dice: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Quieres sentir siempre la presencia de Dios en tu vida? Amén. Como que no los oímos convencidos. ¿Quieres sentir siempre la presencia de Dios en tu vida? Pues haz siempre lo que le agrada a Dios. Dice la palabra, dice: porque el que me envió conmigo está. Primeramente, Jesucristo tenía la certeza de que su Padre siempre estaba con él. Porque el que me envió, ¿quién me envió? Dios. Conmigo está. Dice: no me ha dejado solo el Padre. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando nosotros hacemos siempre lo que le agrada a Dios, Dios da mucho más abundantemente. Porque entonces dice: mi hijo está preparado para recibir más. Dios quiere darnos rica y abundantemente, pero a veces nosotros mismos detenemos la bendición y Dios no la suelta, porque dice: luego lo voy a malcriar. Como un niño: papá, me das un gansito. Tú lo puedes dar, y dices: sí, sí traigo el camión, sí alcanzo el gansito, gloria a Dios, ¿verdad? Pero si el niño se echa al suelo y empieza a patalear, y hasta a veces le han pegado al papá, yo he visto, ¿verdad? Le pegan al papá o lo patean. Yo siento tristeza en mi corazón más que darme coraje. Y el papá le compra el gansito, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? El lenguaje. Sí, he escuchado también eso. Me van a decir: no, es que si no se va a traumar el pequeño, ¿verdad? Vamos a tener que pagar el psicólogo, ¿verdad? No, también a veces hay que arrimar tierrita, ¿verdad? La vara de la corrección, pero pues ese es otro tema, ¿no? Gloria a Dios. Pero lo mismo sucede con nosotros. Le pedimos a Dios, pero si no estamos haciendo lo que a Dios le agrada, dice el Señor: yo ya lo tengo para ti, pero no te lo puedo dar porque te me malcrías. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer siempre? Lo que le agrada a Dios. Lo que le agrada a Dios. Mira, así rápidamente, dice que en cierta ocasión se presenta Dios y le habla a Salomón y le dice: mira, hoy estoy de buenas. Dios siempre está de buenas, amén. ¿Sí? Y le dice: yo quiero darte lo que tú me pides. Y si saben lo que pidió Salomón, ¿verdad? ¿Qué pidió? Sabiduría. Pidió sabiduría de lo alto para poder gobernar a su pueblo. Y luego dice algo bien importante. Dice: y esto agradó el corazón de Dios. Tú lo vas a buscar en tu casa. Pero cuando dice que Salomón pidió sabiduría, dice la palabra de Dios: y esto agradó el corazón de Dios. Y dice: por cuanto no me pediste largura de años, por cuanto no me pediste tesoros y riquezas, por cuanto no me pediste que entregara en tus manos
a todos tus enemigos, sino que me pediste sabiduría para gobernar a tu pueblo, al pueblo en el cual yo te puse. Dice, todas las demás cosas que no pediste también te las doy. Porque sabía que era un corazón que estaba preparado para recibir todas las demás bendiciones. Porque agradó el corazón de Dios. Amén. Tengamos como Cristo Jesús. Yo no estoy solo. El que me envió conmigo está. Y me ayuda porque yo hago siempre lo que le agrada. Vamos haciendo siempre lo que le agrada a Dios. Ese es un lenguaje de fe. Juan 14:10. Juan 14:10. Gloria a Dios. Jesús, lenguaje de fe. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Las palabras que yo te estoy hablando el día de hoy, no las hablo por mi propia cuenta, sino mi Padre que mora en mí, Él hace la obra. Juan 14:20. Juan 14:20. En aquel día, son palabras de Jesús, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Principio de unidad. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros, ¿quiénes son vosotros? Todos nosotros en Cristo Jesús. Vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. Nosotros estamos en Cristo y yo en vosotros, y Cristo en nosotros. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Qué hermosos principios. Vamos a hablar del lenguaje de la fe. Con estas palabras, hermanos, tenemos para ser más que vencedores, victoriosos. ¿Amén? De tal manera que fuera todo sufrimiento. ¿Amén? Ahora sí que si nosotros tomamos esto, va a ser de bendición. Ahora sí que si sufres, es porque quieres. Pero en Cristo Jesús, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre Cristo, en el Padre Celestial, y nosotros en Cristo, y Cristo en nosotros. Aleluya. Son las palabras que Dios nos ha enseñado. Yo te voy a pedir que te pongas de pie, no te distraigas y vamos a orar. Dios va a ministrar tu vida y aún va a estar ministrando sanidad. Amén. En el nombre de Jesús. Si Dios pone en su corazón estar orando por alguna